Recuerdo que cuando tenía alrededor de 9 años, me encantaba visitar el rancho de mi abuela. Ella vivía en un lugar muy apartado de la ciudad, donde apenas había unas cuantas casas dispersas. La mayoría de los terrenos de esa zona se utilizaban para cultivar distintos tipos de hortalizas. Cada vez que iba al rancho me la pasaba muy bien, ya que era un sitio bastante tranquilo, aunque también rodeado de misterios. Y fue precisamente durante una de esas visitas que viví una experiencia verdaderamente aterradora. Un fin de semana le pedí a mis papás que me dejaran visitar el rancho de mi abuela. Ellos aceptaron, así que esa misma noche preparé mis cosas para salir muy temprano al día siguiente. En el camino me quedé profundamente dormido, ya que el trayecto era demasiado largo. Cuando llegamos, mis padres se despidieron de mí y me quedé con mi abuela. La acompañé al campo y luego comimos juntos, y cuando cayó la noche, como es costumbre en esos lugares, todos se fueron a dormir temprano, ya que también se levantan al amanecer. Aunque yo no tenía sueño, me fui a la cama. Con el paso de las horas, y sin nada más que hacer, el cansancio me venció. A la mañana siguiente llegaron mis primos con quienes siempre jugaba cuando visitaba el rancho. Eran mayores que yo, y esa mañana estuvimos un rato platicando. Me dijeron que por la tarde vendrían por mí para visitar la planada, un terreno donde sembraban maíz y que estaba rodeado de árboles frutales. Llegada la tarde, mis primos vinieron por mí y salimos rumbo a la planada. Mi abuela nos advirtió que tuviéramos cuidado y que no regresáramos tarde, pues decía que por las noches ese lugar podía ser peligroso. Después de caminar un buen rato llegamos finalmente al campo. En esa ocasión las milpas estaban altas y listas para ser cosechadas. Como de costumbre jugamos a las escondidas entre los surcos. Más adelante fuimos hacia los árboles frutales, donde recogimos guayabas y otras frutas. Entonces uno de mis primos propuso que fuéramos al río para nadar y comer la fruta que habíamos juntado. A todos nos pareció una excelente idea, así que sin pensarlo más nos dirigimos al río. Nadamos y jugamos, y comimos tanta fruta que terminamos empachados. Nos divertimos tanto que no nos dimos cuenta de lo rápido que se acercaba la noche. Nunca antes habíamos regresado tan tarde de ese lugar, y pronto notamos que el ambiente cambiaba por completo al anochecer. El campo, que durante el día parecía tan alegre, ahora lucía completamente desolado. La única luz que nos acompañaba era la de una luna llena, que brillaba intensamente sobre nosotros. Comenzamos a caminar entre el campo con cierto temor, avanzando con mucha cautela. De pronto, entre los maizales, escuchamos que algo pasó corriendo. Todos alcanzamos a ver de reojo lo que parecía ser una persona que se deslizaba rápidamente entre las milpas. Uno de mis primos gritó dando las buenas noches, pues pensamos que tal vez se trataba de alguien que vigilaba sus tierras. Sin embargo, nadie respondió. Nos pareció muy extraña la situación, pues aquella persona se movía demasiado rápido, y lo único que se escuchaba era el crujir de las hojas de maíz agitadas a su paso. Tratamos de no asustarnos y continuamos nuestro camino, pero justo cuando estábamos por salir del campo, algo nos impulsó a voltear todos al mismo tiempo, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Muy cerca de nosotros, parado entre las milpas, había un perro extraño. Recuerdo perfectamente su aspecto. Era grande y de apariencia descuidada, casi sin pelo y con un cuerpo flaco y huesudo. Sus ojos eran rojos y brillantes, y nos miraban con una intensidad que nos paralizó por completo. Emitía un gruñido grave, como si estuviera a punto de atacarnos. El miedo nos congeló por unos segundos, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Entonces uno de mis primos alcanzó a gritar que saliéramos corriendo. Corrimos con todas nuestras fuerzas, pero yo, al ser el más pequeño, me iba quedando atrás. Tropezaba constantemente por lo irregular del terreno, mientras mis primos parecían avanzar sin dificultad.
A cada paso podía escuchar cómo ese perro nos perseguía de cerca, emitiendo un sonido que no era del todo un ladrido, más bien parecía un grito desgarrador. Por un momento pensé que en cualquier momento me alcanzaba, pero al voltear hacia atrás me di cuenta de que ya no venía tras nosotros. Le grité a mis primos que el extraño animal había desaparecido, y entonces todos nos detuvimos. Apenas recuperamos el aliento, seguimos caminando rápidamente rumbo a la casa de mi abuela. Ella ya nos estaba esperando en la entrada, y su rostro se miraba visiblemente preocupado. Al ver nuestras caras se dio cuenta de que algo malo había pasado. Estábamos pálidos y temblorosos, y nos preguntó qué había ocurrido. Mientras tratábamos de calmar la respiración, comenzamos a contarle todo. Cuando terminamos, ella nos miró con seriedad y nos dijo que eso no era un perro, que lo que habíamos visto era un nahual, y desde ese día nunca más volvimos a la planada. Creo que mi abuela siempre supo que había peligros allá afuera, por eso nos advertía que no regresáramos tarde. Esta historia me ocurrió cuando tenía apenas 12 años, cuando vivía en un pueblo llamado Acopilco. En aquel entonces mi casa estaba frente a un cerro rodeado de abundante vegetación, tanto que parecía un pequeño bosque. Por lo general solía visitar ese lugar con 2 de mis primos y una tía, ya que era un sitio muy bonito para estar en contacto con la naturaleza. Una vez mis primos y yo decidimos aventurarnos solos, ya que mi tía estaba ocupada y no podía acompañarnos. Recuerdo que ese día salimos rumbo al cerro bastante emocionados. Nuestro objetivo era llegar a un río que se encontraba al otro lado, y para ello debíamos caminar un buen tramo. Ya habíamos visitado ese río un par de veces, así que conocíamos bien el camino. De hecho, como muchas personas lo frecuentaban, había un sendero bien marcado, así que lo único que teníamos que hacer era seguirlo. Mientras avanzábamos íbamos conversando y admirando la naturaleza. Todo transcurría con normalidad. Sin embargo, a mitad del camino empezamos a escuchar unos pasos, como si alguien viniera detrás de nosotros. Esos sonidos extraños nos hicieron detenernos, pero supusimos que éramos nosotros mismos los que los producíamos al pisar las hojas secas. Sin darle mayor importancia continuamos con nuestro camino. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que el sendero parecía no tener fin. Empezamos a prestar atención a nuestro entorno, y entonces notamos algo inquietante, pues estábamos caminando en círculos. Lo más extraño era que los pasos que habíamos escuchado se intensificaban cada vez más, lo cual empezó a ponernos nerviosos. Para tratar de orientarnos tomamos como referencia un árbol. Seguimos caminando por donde se suponía que estaba el camino, pero al cabo de un rato volvimos a encontrarnos frente al mismo árbol. Lo que realmente nos llenó de miedo fue lo que vimos en su tronco, pues se trataba de una gran marca de una mano. Era una mano enorme con garras, y parecía estar impregnada con algo rojo como si fuera sangre. Ante aquella escalofriante escena quisimos correr, pero temimos perdernos más, así que decidimos mantenernos juntos y continuar avanzando. Mientras lo hacíamos, el ambiente se volvía cada vez más pesado y aterrador. Conforme caminábamos, comenzamos a notar que muchos árboles estaban rasguñados y los pasos sonaban más cerca de nosotros, como si alguien nos acechara desde la oscuridad. Todo a nuestro alrededor se volvía cada vez más extraño y espeluznante. No sé cuánto tiempo estuvimos atrapados caminando en círculos, pero de pronto, casi como por arte de magia, encontramos el camino de regreso a mi casa. Sin pensarlo, corrimos tan rápido como pudimos, sin atrevernos a mirar hacia atrás. Lo que más nos desconcertó fue ver en medio del camino una casa que jamás habíamos visto, a pesar de los muchos años que llevábamos visitando ese lugar. Era una construcción vieja y extrañamente fuera de lugar, como si hubiera aparecido de la nada.
Cuando por fin logramos salir de esa zona, escuchamos un grito espantoso, algo tan desgarrador que todavía me estremece recordarlo. Sonaba como el llanto de un niño en agonía, o algo que intentaba imitarlo. Ya estaba por anochecer, así que salimos corriendo lo más rápido que pudimos rumbo a mi casa. Al llegar, mis padres y mis tíos nos recibieron angustiados. Nos dijeron que estábamos pálidos y que estaban muy preocupados por nosotros, ya que habían intentado llamarnos varias veces sin obtener respuesta. Lo raro era que en ese lugar siempre habíamos tenido buena señal, así que aquello no tenía explicación. Cuando les contamos lo que nos había ocurrido, todos quedaron tan perplejos como nosotros. Desde ese día nunca volvimos a pisar ese cerro. Con el tiempo empezamos a contar nuestra experiencia con otras personas del pueblo. Algunos vecinos nos dijeron que en una ocasión vieron rondar a un perro muy extraño por aquella zona. Otros sugerían que quizás un duende nos había querido perder, o que en ese lugar se practicaba brujería. Las teorías eran muchas, pero ninguna nos ofrecía una respuesta concreta.